Se dice que hay papeles que un actor no interpreta sino que lo habitan. Roles que se adhieren al alma que susurran en la oscuridad y que en su obsesiva búsqueda de la verdad pueden arrastrar a quien los encarna a un abismo del que pocos regresan indemnes. La risa maníaca, la anarquía sin límites, la cicatriz de una sonrisa eterna. Todo aquello que definió al Joker de Heath Ledger no fue una mera actuación. Fue para muchos una posesión, una inmersión tan profunda en la psique de un villano, que el propio actor emergió transformado, o quizás nunca emergió del todo. En los anales de Hollywood, pocos papeles han sido tan icónicos, tan aclamados, y tan envueltos en la sombra de una tragedia personal como la última encarnación de este príncipe payaso del crimen. Una historia que va más allá de la pantalla, que se adentra en los rincones más íntimos de un genio atormentado, revelando los secretos y el precio incalculable de la inmortalidad artística. Los últimos días de Heath Ledger no fueron solo el final de una vida, sino el punto culminante de una batalla interna. Una danza macabra entre el hombre y el monstruo, entre la luz de su talento y la oscuridad, que lo consumió en silencio, dejando tras de sí un eco inquietante de lo que pudo haber sido, y el misterio de un adiós que nadie pudo prever. Es la historia de un actor que se atrevió a mirar al abismo, y quizás el abismo le devolvió la mirada con una sonrisa. El telón cayó demasiado pronto, pero la leyenda forjada en la oscuridad y el brillo de su interpretación apenas comenzaba a escribirse. Su nombre, Heathcliff Andrew Ledger, resuena hoy no solo como el del actor que dio vida a uno de los villanos más grandes de la historia del cine, sino como el de un alma que se quemó con demasiada intensidad, dejando una estela de genialidad y un rastro de preguntas sin respuesta. ¿Fue el Joker una maldición, una profecía autocumplida, o simplemente el destino cruel de un artista que no conocía límites en su dedicación? La verdad es más compleja, más íntima y mucho más desgarradora de lo que la mayoría imagina. Es un relato que desentraña los hilos que conectaron su vida, su arte y su trágico final. La grieta, el punto de no retorno, se abrió cuando el mundo lo vio transformarse. No fue solo un cambio de maquillaje y vestuario, fue una metamorfosis del espíritu, una entrega total a la locura de un personaje que exigía todo de él, y que al final pareció llevarse una parte irreemplazable de su ser. Su muerte, un accidente trágico, fue el eco final de una tortura autoimpuesta, en nombre del arte, un sacrificio que, aunque no buscado, se percibe hoy como el precio de la excelencia. El mundo lo vio morir, pero pocos supieron cómo el Joker lo mató. Pero antes de la oscuridad final hubo una luz brillante. Heath Ledger nació en Perth, Australia, en 1979, un alma libre desde el principio. Creció en un entorno que lo animaba a explorar a ser él mismo, aunque esa versión de sí mismo fuera a menudo inquieta y desafiante. Desde pequeño mostró una energía desbordante, una curiosidad insaciable y un talento innato para la expresión. No era el típico niño que soñaba con Hollywood. Más bien era un espíritu errante que encontró en la actuación una forma de canalizar esa intensidad que lo definía. Abandonó la escuela a los 17 años, impulsado por una vocación que ya no podía ignorar, y se dirigió a Sydney, la metrópolis donde esperaba forjar su camino. Sus primeros pasos en la televisión australiana en series como Sweat y Home and Away lo expusieron al mundo del espectáculo, pero fue Hollywood el que lo llamó con su canto de sirena. A finales de los 90, su carisma natural y su atractivo físico lo catapultaron al estrellato juvenil con películas como 10 Things I Hate About You. De repente, era el nuevo galán de moda, el rostro en los pósters de las habitaciones adolescentes. Pero Heath, con esa mirada profunda que siempre lo caracterizó, sentía que ese molde era demasiado estrecho para su ambición. Rechazaba la superficialidad. Anhelaba papeles que lo desafiaran, que lo obligaran a explorar las profundidades de la condición humana. No quería ser una cara bonita. Quería ser un actor, un artista en el sentido más puro de la palabra. Y así comenzó su silenciosa rebelión. Se negó a conformarse con la imagen de ídolo juvenil. Buscó proyectos que le permitieran crecer, que le exigieran más que una sonrisa encantadora. The Patriot, junto a Mel Gibson, demostró su capacidad para el drama histórico. A Knight's Tale reveló su versatilidad, su humor
y su presencia en pantalla. Pero fue Brokeback Mountain, la película que lo despojó de cualquier etiqueta preconcebida y lo elevó a las ligas mayores de la interpretación. Su interpretación de Ennis del Mar, un vaquero atormentado por un amor prohibido, fue una revelación. Su mirada taciturna, sus gestos contenidos, la forma en que transmitía un universo de dolor y anhelo con una sola expresión, le valieron una nominación al Oscar y el reconocimiento unánime de la crítica. Fue un papel que rompió barreras no solo por su temática, sino por la cruda honestidad con la que Heath se entregó a él. Para entonces Heath ya era conocido por su enfoque inmersivo, su método. No solo leía el guión, lo diseccionaba, lo vivía, se convertía en el personaje. Fuera de los focos, era un hombre reservado, pero intensamente conectado con su arte y con su círculo íntimo. Su relación con Michelle Williams, a quien conoció en el set de Brokeback Mountain, y el nacimiento de su hija Matilda, lo anclaron, le dieron un propósito más allá de la pantalla. Parecía haber encontrado un equilibrio entre su vida personal y su ardiente pasión por la actuación. Era el padre amoroso, el compañero devoto, el artista en constante búsqueda de la verdad. Un hombre que a pesar de la fama se esforzaba por mantener los pies en la tierra, lejos del brillo superficial de Hollywood. Luego, llegó la llamada, la oferta que cambiaría todo. Christopher Nolan, el visionario director, quería a Heath Ledger para interpretar al Joker en su secuela de Batman, The Dark Knight. La noticia fue recibida con escepticismo, incluso con burla por parte de los fans. El galán de 10 Things I Hate About You, interpretando al icónico villano que Jack Nicholson había inmortalizado, parecía una locura. Pero Nolan, con su visión inquebrantable, vio algo en Heath que el público aún no percibía: una oscuridad latente, una capacidad para la anarquía y una entrega sin igual. Heath, por su parte, aceptó el desafío con la seriedad que lo caracterizaba. No era solo un papel, era una oportunidad para trascender, para dejar una marca imborrable. Y así comenzó la inmersión. El ascenso fue meteórico, pero la caída se gestaba en las sombras. La preparación para el Joker fue legendaria y en retrospectiva premonitoria. Heath se encerró en una habitación de hotel durante semanas, aislado, sumergiéndose en la psique del anarquista. Escribió un diario, una bitácora de la locura del personaje, llenándolo de dibujos grotescos, pensamientos perturbadores y recortes de cómics. Experimentó con voces, gestos, buscando la esencia de un villano sin motivaciones claras, solo el deseo de ver el mundo arder. Quería crear algo completamente nuevo, un Joker que no se pareciera a nada antes visto. Y lo logró. En el set de The Dark Knight, su presencia era magnética y aterradora. Sus compañeros de reparto, incluyendo a Christian Bale, quedaron asombrados por su entrega. Se cuenta que Bale, en una de las escenas clave, le pidió a Heath que lo golpeara de verdad para que la reacción fuera auténtica. Heath no dudó. Era una fuerza imparable, un torbellino de caos controlado, que dejaba a todos sin aliento. La película se convirtió en una obra maestra y su Joker en el epítome de la villanía cinematográfica. La crítica lo aclamó, el público lo idolatraba. Había alcanzado la cima, un pico de reconocimiento y excelencia artística que pocos actores logran en una vida. Pero la intensidad de esa inmersión tuvo un precio. Los primeros signos de la perturbación comenzaron a manifestarse. Heath hablaba abiertamente de su dificultad para dormir, de cómo el Joker se había metido bajo su piel. Solo dormía 2 horas por noche, confesó en una entrevista. Recurría a pastillas para dormir, una dependencia que en ese momento parecía solo un efecto secundario menor de un trabajo exigente. La oscuridad del personaje no se disipaba al final del día de rodaje. Lo seguía a cata, invadiendo sus pensamientos, su descanso. La línea entre Heath y el Joker se volvía cada vez más difusa. Su vida personal también comenzó a desmoronarse bajo la presión. La relación con Michelle Williams, la madre de su hija, se resquebrajó. La separación fue un golpe devastador para Heath, un hombre que valoraba profundamente la familia y la estabilidad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, se abalanzaron sobre la noticia, especulando sobre las razones, añadiendo más leña al fuego de su ya frágil estado emocional. Los rumores sobre su salud mental, su uso de sustancias
comenzaron a circular, aunque en ese momento se percibían como el sensacionalismo habitual de Hollywood. Pero para Heath, cada titular, cada fotografía intrusiva, era un recordatorio de la pérdida de la invasión de su privacidad y de la creciente dificultad para encontrar paz. La culminación de The Dark Knight no trajo el alivio esperado. En lugar de descansar, Heath se lanzó a otro proyecto exigente, The Imaginarium of Dr. Parnassus, una película que lo obligaba a viajar y a trabajar en condiciones complicadas. Parecía incapaz de detenerse, de permitirse un momento para recuperarse de la tormenta que había desatado el Joker. La presión era inmensa, la soledad palpable. La consecuencia fue una espiral descendente que el público no vio, pero que sus seres queridos sí. La verdad oscura se intensificó con cada día que pasaba. Los relatos de su insomnio crónico se volvieron más alarmantes. Su hermana Kate Ledger le había advertido sobre la peligrosidad de mezclar medicamentos, una conversación que trágicamente se recordó después de su muerte. Heath, en su desesperación por encontrar un poco de descanso, buscaba cualquier cosa que lo ayudara a conciliar el sueño, sin comprender completamente las implicaciones de las combinaciones que ingería. El diario del Joker, ese artefacto perturbador de su inmersión, reveló la profundidad de su compromiso y quizás la fuente de su tormento. Las últimas páginas llenas de la palabra clown, payaso, escrita una y otra vez con una caligrafía cada vez más errática, eran un testimonio silencioso de la lucha que libraba en su interior. No era solo un actor. Era un método actor que llevaba el peso de sus personajes consigo, y el Joker, con su anarquía y su nihilismo, era un peso inmenso. La reacción de los medios a su ruptura con Michelle Williams fue implacable. Los paparazzi lo acosaban buscando la imagen, la historia que vendiera. La presión de la fama combinada con la tristeza personal y el agotamiento físico y mental crearon una tormenta perfecta. Internamente, Heath se debatía entre el deseo de ser un artista excepcional y el costo personal que esa excelencia le exigía. Quería ser el mejor, quería trascender, pero ¿a qué precio? Detrás de la sonrisa pública del aplomo en las entrevistas, se escondía un hombre exhausto que luchaba por encontrar su centro, por reconectar con la normalidad. La ironía era cruel. El papel que lo catapultó a la inmortalidad artística fue también el que de alguna manera lo llevó por un camino peligroso. Sus últimas semanas fueron un borrón de viajes, trabajo y una búsqueda desesperada de sueño. El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue encontrado sin vida en su apartamento de Nueva York. La causa oficial de la muerte fue una intoxicación accidental por una combinación de medicamentos recetados, incluyendo analgésicos, ansiolíticos e hipnóticos. No fue un suicidio. Fue un trágico accidente, el resultado de un cuerpo y una mente llevados al límite, buscando desesperadamente un respiro que nunca llegó. La noticia conmocionó al mundo. La joven promesa, el genio en ascenso, se había ido, y con su partida, el Joker de The Dark Knight adquirió una nueva y sombría dimensión, convirtiéndose en un epitafio para un actor que se entregó por completo a su arte. La leyenda y los secretos se entrelazaron en el vacío que dejó. El Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto por su papel del Joker fue un momento agridulce. Su familia conmovida lo recibió en su nombre, un reconocimiento a un talento que ya no estaba entre nosotros. Su Joker no solo redefinió al personaje, sino que elevó el listón para las interpretaciones de villanos en el cine, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Se convirtió en un referente en un estudio de casos sobre la inmersión actoral y sus posibles consecuencias. Su legado se extiende más allá de ese papel icónico. Heath Ledger es recordado como un actor que siempre buscó la verdad en sus personajes, que se negó a ser encasillado, que desafió las expectativas. Fue un artista en el sentido más profundo, alguien que no temía explorar los rincones oscuros del alma humana para traerlos a la luz. Pero la sombra del Joker y la tragedia de su muerte han alimentado mitos y especulaciones. Existió una maldición del Joker. La idea, aunque sensacionalista, resuena en la mente de muchos, uniendo su destino al de un personaje que parece exigir un precio. La percepción pública de Heath Ledger evolucionó de ídolo adolescente a genio trágico, un alma atormentada que encontró su cenit y su final en la misma cumbre.
Las preguntas sin resolver persisten. ¿Pudo haberse evitado? ¿Hubo señales que se ignoraron? La respuesta es compleja y multifacética, un tejido de decisiones personales, presiones profesionales y la fragilidad inherente a la condición humana. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la dedicación artística y la autodestrucción, entre el compromiso con un papel y la pérdida de uno mismo. ¿Fuese el precio de la inmortalidad artística demasiado alto para Heath Ledger, o simplemente el destino ineludible de un alma que ardía con demasiada intensidad, en un mundo que a menudo no sabe cómo manejar tanta luz y tanta oscuridad? El tiempo, aunque cura las heridas, a veces profundiza los misterios. Y así el telón cayó para siempre, dejando tras de sí una risa resonante en la oscuridad y un vacío que el tiempo nunca podrá llenar. Heath Ledger se fue, pero su Joker, su Ennis del mar, y cada uno de los personajes a los que dio vida, permanecen testimonio de un talento inmenso y una pasión inquebrantable. Su historia es un recordatorio sombrío de que a veces los mayores logros vienen acompañados de los mayores sacrificios. Su mirada, llena de melancolía y profundidad, sigue observándonos desde la pantalla, un eco de un espíritu libre que buscó la verdad hasta el final, y que en esa búsqueda encontró una forma peculiar de inmortalidad. No hay una conclusión fácil, solo la persistencia de su arte y la pregunta eterna: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la grandeza? Su legado no es solo el del Joker, sino el de un hombre que se atrevió a soñar, a sentir y a vivir con una intensidad que pocos pueden igualar, dejando un misterio que sigue cautivando y conmoviendo, una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder eterno del arte. Su risa, su dolor, su genio, todos ellos se fusionaron en una leyenda que seguirá inspirando y atormentando a las generaciones venideras.